Seguimos acá en el 93.5. Hoy sí tenemos el cartel de aire, así que no nos podemos quejar, no podemos hacer como que no escuchábamos nada. Buen día, señora Victoria de Salazar. Buenos días. Buen día, señor Xavier Buen día, Rivadeira, ¿no? Rivadero. Rivadero. ¿Por qué tenía una I en el medio? Habrá sido Cora que me pasa mal Con todos los apellidos. también hoy. Cora me pasa mal todos los apellidos. O sea, todo lo que yo digo al aire es por culpa de Cora. Quiero que quede sentado esto. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Bueno, acá andamos. hoy no me trajeron a ningún invitado. No. Hoy vinimos sin invitado, lo vamos Sí. a traer la próxima. Sí, Veníamos a hablar principalmente de los trabajos que se van a empezar a ir haciendo a partir desde ahora hasta que empieza la época de que crece nomás la planta. sí, Como para que el que lo quiere ir haciendo en la casa o el que tenga su invernaderito sepa más o menos que no se les pasen las fechas de las cosas que tiene que ir haciendo para llegar a cosechar algo sí. de lo que ellos quieran. Sí, más o menos los tiempos que nosotros vamos manejando con los productores nuestros, ya en agosto se empieza como a tranquilón, ¿viste? Sí. A acomodar y eso, si el clima lo permite, pues veníamos bastante Veníamos- congelados y ahora con este frío me parece que se vuelve. Tenemos Ya una semana muy regularon fría, todo. dice. Sí. Pero bueno, agosto ya se empieza a trabajar, a acomodar un poco la tierra y eso, y nosotros en lo que es el programa, específicamente se empieza con la siembra de los plantines que van a ser entregados en septiembre. Sí, Así que bueno, se tiene que sí o sí poner las pelas a los productores en saber por lo menos qué superficie van a trabajar y bueno, empezar a trabajarla, ¿no? ujú. Bueno, ¿cómo eso, los primeros pasos, cómo hay que trabajarla? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? En esta época, principalmente, el que no lo hizo antes, pues normalmente sí hay que hacerlo al final de la temporada, pero muchas veces igual nos crecen algunas malezas de nuevo, porque las malezas resisten mucho más temperatura que las plantas que nosotros queremos, entonces por Sí. ahí cuando arranca la temporada como ahora, tenemos pastitos, entonces lo ideal es primero sacar todos los que sean malezas del invernadero Ujú. y dejarlo primero todo limpio, sin dar vuelta a la tierra, porque tiene que ya quedarnos todo limpio el invernadero, como para que si tenemos que empezar a dar vuelta a la tierra no tengamos nada que nos moleste. Sí, Porque después hay que ver que la humedad del piso no nos quede muy barroso el invernadero antes de empezar a dar vuelta al suelo, porque si no se nos van a hacer unos cascotes muy grandes que tampoco nos sirven. Entonces vamos a ir revisando la humedad. En estos días, por ahí con la lluvia y eso, hay humedad que sube desde el piso, depende la altura que tenga el piso donde tenemos el invernadero Sí. principalmente. Y bueno, ahora si nos tocó que se nos escarchó y eso, vamos a tener que esperar un poco, si no es mucho trabajo de gusto nomás el moverlo congelado. ujú. Y si no, se empieza a dar vuelta, pero en terrones grandes nomás. Como que se lo da vuelta al suelo, pero se lo dejan todo en terrones bien grandes, sin dejarlo listo para plantar todavía. Pero ya se le hace una primera movida, cosa que cuando estemos un poco más cerca de la fecha de trasplante, ahí sí, ya lo acomodamos y lo dejamos listo. Si lo dejamos listo desde ahora, como todavía falta un montón, se va a ir compactando de nuevo el suelo y cuando Sí. llegue el momento de plantar va a estar bastante más compactado. Entonces conviene esperar hasta más cerca de la fecha. ¿Se le puede colocar algo de vitaminas o algo a ese suelo? Sí, los fertilizantes si uno utilizara fertilizantes de liberación lenta, que son unos que se degradan a lo largo de 6 meses, o sea, a lo largo de toda la temporada, ya se pueden aplicar desde ahora, Sí. porque esos se activan, esos se empiezan a liberar cuando empiezan a recibir agua y temperatura. O sea, mientras hace frío pueden estar en el suelo que no se desparraman ni se activan. Entonces, cuando movamos, ahí se va a incorporar con el suelo y cuando empiece el calorcito va a empezar a trabajar los fertilizantes. También sirve esta época para revisar todas las cintas de riego, las conexiones de agua, que igual como estamos con época fría, hay que Sí. acordarse de revisarlas todo, pero después dejarlas todas vacías, porque si no, por ahí Todavía viene una puede helada, se congelar nos y- puede romper Sí. alguna canilla para no tener problemas, porque lo ideal es todos esos trabajos poder hacerlos con tiempo. Entonces cuanto más cerca de la plantación podamos preparar el suelo, es mejor. Ahora, tenemos que poder preparar el suelo y poner todo de una manera medianamente rápida para no perder perder tiempo en la temporada. Cuando movemos el suelo,
sobre todo cuando lo damos vuelta y lo molemos más, se libera nitrógeno. Sí. Si nosotros lo movemos y las plantas las plantamos a los 15 días, el nitrógeno no lo aprovechamos, sino que se nos va. Entonces, por eso es bueno hacerlo medio cerca de cuando lo plantamos, entonces las plantas aprovechan ese nitrógeno. Eso nos va a ayudar por un lado. Después, el hecho de, bueno, sacar todas estas malezas nos va a ayudar a prevenir después la aparición de algunos pulgones, Sí. porque normalmente se refugian en estas malezas. Entonces, si nosotros las sacamos ahora que están todos los insectos en su modo huevo o quietitos, los vamos a poder sacar junto con la maleza del invernadero. Por eso es importante en realidad sacarlo, limpiar lo más posible cuando termine la temporada, porque siempre quedan de Claro. estos bichos que dan huevos y eso. Cuanto antes lo sacamos, mejor. Pero bueno, antes de empezar una nueva temporada es importante tenerlo todo limpio. Ujú. Después ya planificar qué queremos hacer, porque por ahí nosotros normalmente lo hablamos pensando siempre en lechuga, pero bueno, el que quiere diversificar en su invernadero ya en esta altura lo tiene que tener bien claro qué va a hacer en cada lugar, porque lo va a tener que ir trabajando en distintas etapas. Por ejemplo, si empiezan con lechuga, a mediados de septiembre van a trasplantar. Sí. Si quiere hacer unas plantas de tomate, lo va a hacer un poco más adelante, pero ya tiene que saber que ese lugar lo tiene que dejar vacío y lo tiene que abonar mucho más que el de lechuga, porque la planta de tomate la va a poner ahí al principio de la temporada y la va a sacar al final de la temporada recién, y no le va a poder mover las raíces en la mitad. Entonces, lo ideal es que ya lo abone mejor, le agregue más cantidad de materia orgánica, sean en parte de bostas o compost. Si arma compost con los residuos de la cocina, Sí. incorporar más cantidad ahí para tener buenos resultados. Igual si va a ser frutilla, lo puede trasplantar medio junto, igual con la lechuga a principios de septiembre, porque se aguanta bien el frío y es mejor por ahí hacerlo con frío, pero también con una muy buena preparación del suelo inicial, que de eso le va a depender después el tamaño sobre todo y la calidad de las frutas que tenga. Eso es muy importante porque por ahí dicen muchos, no, me creció muy chiquita la frutilla o no me salieron tanto. Es por esta preparación que hay que hacerla previamente. Por un lado la variedad, que Sí. la variedad de la frutilla importa un montón, que son los que determinan más o menos el tamaño y las características que va a tener el fruto. Pero después, si nosotros tuvimos una planta de frutilla, el año pasado me dio unas frutillas grandes y este año me dio unas chiquititas, listo, le faltan nutrientes. Sí. O sea, si es la misma planta y nos va achicando el fruto, es que le empiezan a faltar nutrientes que hacen que no pueda desarrollar el fruto al potencial que realmente tiene la planta. ¿Se le puede colocar mientras está creciendo la planta? Cuando nosotros, con lo que es frutilla, normalmente se aprovecha el invierno para poder, si tenemos que mover las plantas para agregar más fertilizante porque no nos funcionó en la temporada o cuando hubo flojo, o por ahí lo que se usa mucho es incorporar fertilizante de liberación lenta cerca, no sobre las raíces, pero sí cerquita. Entonces con el riego después se empieza a incorporar y la planta lo aprovecha también. Al final de la temporada lo que es frutilla se poda completamente, no se le deja ninguna hoja, ni ramita, nada. Entonces queda mucho más manejable la planta. Y se le escarpe un poco alrededor y ahí se le agrega algunos fertilizantes de liberación lenta o un poco de compost si uno quisiera. Si lo va a hacer en un lugar nuevo, lo ideal es abonarlo muy bien, que por lo menos por un año o dos no le tengamos que agregar nada. Y ahí lo vamos a tener buenos resultados en tamaño de frutas y sabor. Si tenemos buenos tamaños y nos falta un poco de sabor, también es culpa de los nutrientes, que normalmente son los micronutrientes, que muchas veces con los fertilizantes sintéticos lo que hacemos es que sí, llegamos a una planta grande y todo, pero le faltan los micros, que son los que le dan los sabores y que nos ayudan a que la planta dé lo mejor de ellas para el fruto. Cuando decís, bueno, agregar el abono, además del compost, ¿existe? ¿Ustedes le recomiendan alguno en especial? Nosotros, con lo que es productores, sobre todo, utilizar como recomendación es el de liberación lenta, que es un abono que no se satura en el suelo y que se va liberando a lo largo de toda la temporada y es completo, ¿viste? Si no, por ahí el que usan comúnmente es uno que se llama triple 15, que es de acción rápida, que te sirve también, pero se disuelve rápidamente. Entonces, por ejemplo, se aplica, muchas veces lo aplican al momento del trasplante, preparan el suelo, lo trasplantan y se empieza a regar. Y ese fertilizante, al final del ciclo de la lechuga, por ejemplo, a los 35 días ya no queda nada en el suelo.
Y lo que queda no es que queda como residuo que lo va a poder usar la planta que sigue, sino ya está, ya se perdió. Entonces hay que volver a ponerlo. El de liberación lenta viene en unas cápsulas que se va soltando de a poco. Lo que ya se soltó, si no lo aprovechó la planta, ya está. No es que va a quedar en el suelo, pero como los va liberando de a poco, uno a lo largo de toda la temporada fertilizó una vez al principio y listo. O sea, después lo trabaja como lo da vuelta, es parte del suelo, Sí. y se ven las cápsulas durante todo el tiempo, uno ve las pelotitas de color verde o azulcito que se mezclan en el suelo y pueden pasar toda la temporada ahí y nos va liberando los nutrientes necesarios para las plantas. Como fertilización ideal es agregar materia orgánica. Sí. En Tierra del Fuego lleva mucho más tiempo eso y tenemos que tenerlo pensado con mucho de antes. Si hoy se me ocurre, yo tenía que agregar materia orgánica y estamos más complicados, lo único que queda es ir a buscar en lugares donde haya principalmente lo que es ya sea bosta de oveja, de caballo, de vaca, de lo que consigamos, pero que esté estacionada hace mucho tiempo, ya no buscar lo que, así sea de cerdo o de pollo, mejor todavía, pero no buscar lo nuevo, sino buscar lo que esté hace más tiempo. Ujú. Entonces ya terminó los procesos químicos de descomposición un poco más y no nos cambia tanto el pH del suelo donde lo vamos a poner. Si nosotros agregamos materia orgánica muy fresca, hablando de heces de animales principalmente, nos cambia el pH porque se están descomponiendo todavía. Entonces nos va a subir la acidez. El de conejo me habían dicho. Por eso Todo. Sirve también. Todos funcionan muy bien. El Lo de único gallina que por ahí es el que tiene. es el mejorcito. Claro. Porque que en 1 kilo de abono de gallina tenés 7 kilos de cualquiera de los otros. Entonces, como mucho más concentrado. También al ser más concentrado hay que poner muchísimo menos cantidad. Sí. Entonces, si ponemos mucho, tampoco es bueno, porque también tiene un alto nivel de acidez y nos puede llegar a quemar las raíces de las plantas que plantemos. Pero son fertilizantes muy completos, que si uno se acostumbra a incorporarlo todos los años, es mejor, porque todos los años va mejorando el suelo. En Tierra del Fuego tenemos una complejidad que tenemos, no son todos los cultivos igual de rentables. Primero, en cuanto a ganancias, sobre todo nos pasa con los que hacen lechuga, es difícil encontrar un producto igual de rentable que la lechuga o la frutilla. Entonces nos lleva medio a trabajar siempre con un solo cultivo. La única manera de poder trabajar con un solo cultivo, acá nos da el tiempo, que es en el tiempo que no está nada, mejorar el suelo. Porque si no, lo vamos desgastando y le vamos sacando siempre los mismos nutrientes al suelo, llega un punto que no crece la planta. Se cansó el suelo, bueno, eso es por falta de agregado de materia orgánica y no es, le tiré un poquitito. Eso, si es materia orgánica, depende, como te decía, de vaca, de caballo, conejo, oveja. Nunca Si ponemos sobra, un montón, Sí. no pasa nada. Mientras siempre midamos antes de plantar la acidez y sea lo más estacionada posible anteriormente, o sea que no sea fresco, porque ahí es cuando por ahí tiene muchos niveles de acidez, no vamos a tener problemas. Vos decís fijarse la acidez en el caso de los productores que ya están trabajando hace rato. En el caso de la señora que está en su casa y que quiere también, que tiene una quinta chiquitita o que recién está arrancando, ¿cómo hace para medir la acidez? No. Principalmente la mayoría se hacen con pHímetros o sea, digitales que usamos nosotros, o se consiguen unas tiritas que vienen, que son colorímetros, sí, que uno los prepara, viene todo el instructivo, depende de las tiritas, que por eso son más económicos, pero bueno, a medida que los va usando se van gastando, que se prepara en un vaso con agua destilada, un poco de esa solución, se mojan las tiritas ahí, se sacan, y esas cintitas se tiñen de un color dependiendo la acidez que tenga esa preparación. Y te viene con una tablita que vos mirás en qué rango del pH estás. Uh-huh. Para la mayoría de los cultivos el ideal es el 7, 6,5, 7. Más de 7 quiere decir muchas veces que nos falta materia orgánica. Sí. Menos de 7, o sea, cuando nos vamos a la acidez, es muchas veces exceso de materia orgánica, que es bueno, pero tenemos que neutralizarlo con un poco de cal para que no sea tan malo para las plantas. Y después en las plantas, para verlo, muchas veces en las plantas, nosotros agregamos un montón de materia orgánica, todo hicimos, pero para el suelo re bien, y quedan las plantas chiquititas y las empezamos a notar que quedan amarillitas, que no crecen, sabemos que la estamos regando,
son síntomas de las plantas de un pH ácido principalmente, o por ahí las sacamos y vemos que las raíces como que no se salieron a explorar, sino que quedaron todas medias chiquititas y capaz que estuvo un mes la planta y las raíces como que no se quieren separar del tallo mucho. Eso nos marca también niveles de acidez alto, que normalmente hacen que la planta quede de un color más pálido. Sí, a veces pasa en franjas. Vos ves que se desarrollaron las raíces de arriba y las de abajo no. Y pasa mucho, nos pasa con los productores, hacen una capita ¿cómo es? De abono de gallina, que es re ácido. Como dice Sabi, no se mezcla bien, no se neutraliza bien, y te queda como un desequilibrio en el mismo suelo. Como decir, bueno, yo le agregué abono, pero si también no lo incorporo y después lo vuelvo a mirar el pH para ver si se neutralizó, puedo tener algunos inconvenientes que no sean toda la planta junta, pero sí en parte del suelo. Vos hablabas, bueno, de esto, de encontrar estas diferencias de abono, pero ¿los del supermercado también sirven? Claro. La mayoría de los del supermercado son de liberación de acción rápida. Sí. Están preparados para las plantas, flores. Lo que tiene esto de liberación de acción rápida, que uno por más que los ponga por arriba y no los incorpore, con el riego se incorporan porque se disuelven, van a las raíces, pasan cerca de las raíces y la planta lo necesita, los absorbe en el lapso de una semana. Después, bueno, los perdemos. Entonces hay que ir incorporándolos como de a menos, de a poquitito, que se aprovechen en la planta. De última, después vuelvo a poner otro poco a los 20 días, pero siempre en pequeñas cantidades. Depende en qué cultivo es. También hay que tener muy bien claro en qué cultivo lo estamos trabajando para ver cómo va a trabajar el abono. Si vamos a estar con frutilla y lo estamos tirando eso, no nos sirve mucho tirarlo porque la raíz de la frutilla se va para abajo porque está hace un montón de tiempo en el lugar, entonces también va a tardar un montón en llegarle estos nutrientes. Después vienen otros que se ponen por el riego, se mezclan con el agua y uno se los agrega, que hay unos que se llaman floreales o dicen que son para el riego, aclaran, y se disuelven en el agua y uno los riega a las plantas con eso y le dan un plus en el momento de la floración muchas veces o en el momento de los frutos otra, que ayudan a que la planta crezca. Son también de acción rápida los nutrientes estos, pero bueno, ya vienen preparados para que se disuelvan fácilmente y que con el agua sean arrastrados hacia las raíces. Y después ya podemos preparar los plantines en casa o podemos empezar también, a preparar ya. En esta época lo ideal para empezar, se podría empezar, si teniendo un lugar que tenga un poquitito de calefacción, ya podemos empezar a hacer los plantines. Puede ser en algún poco de tierra nomás que tengamos, tipo almácigo grande, o buscar las bandejas. Y como trabajamos por ahí con nosotros en el programa, trabajamos con bandejas de 128 celdas, que después nos facilitan el trasplante, pero sí, ya es la época de empezar a armar los plantines, ya sean de lechugas, de tomate, de acelga, principalmente. Los que sean de tomate los vamos a tener más tiempos adentro, pero ya desde ahora lo podemos ir armando como para que lleguen bien al momento del trasplante. Es ir aprovechando a hacer estas cosas. Bueno, el de tomate es verdad, se puede ir haciendo ya. Que muchas veces lo que uno pasa es que lo querés hacer en el invernadero. Si uno espera hasta que esté lindo para empezar a hacer el plantín en el invernadero, los plantamos en diciembre y cuando llega ya la época de frío empiezan a largar los tomatitos y ya se nos congeló la planta. Entonces, si los empezamos a hacer de ahora, ya la planta tiene un tamaño un poquitito más grande. En fines de octubre, ponerle el 20 de octubre lo plantamos, que ya hay menos heladas, porque el tomate lo que tenemos que esquivar son las heladas principalmente. También depende mucho de nuestro invernadero. Si justo tenemos una salida de un calefactor que nos ayuda a que nunca hele adentro del invernadero, listo, lo podemos plantar el 15-20 de octubre. Antes no se justifica, salvo que tengamos mucha calefacción, porque si no la planta va a quedar más bien quietita. Son plantas de mucho calor. Pero ya a partir del 20 de octubre, si lo podemos plantar mejor, y van a llegar a diciembre floreciendo y vamos a empezar a tener frutos en enero, febrero, marzo. Entonces vamos a poder aprovechar mejor la planta. Si son tomates más bien chiquitos tipo cherry, vamos a lograr que se maduren mejor, más fácil. Por ahí los tomates grandes llevan mucho tiempo el crecimiento del tomate y después que se madure.
pero bueno, o sea, también se llega, se logra y tuvimos productores que tuvieron tomate de los grandes, después de los cherry también hay un montón, por ahí son plantas más chicas también, más fáciles de manejar, Sí. pero sí se puede Ir ir haciendo haciendo. todo. Fantástico, chicos. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Me parece, amigo, es la última vez que te vemos por acá por No, un tiempo. ojalá que no, que venga una vez más. Con una tranquilidad, ya están los últimos días de Emilia ahí adentro y ya la vamos a tener por Sí. acá llorando Sí, ya después voy a venir con Emilia, obviamente. Así que bueno, acostumbrando. por supuesto que trabaje con vos. Claro. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, gracias a vos. Cualquier cosa se pueden comunicar con ustedes por el Facebook de Huertas Urbanas. Sí. Y si no, Nos manejamos desde la página, O si no, y si no, la Secretaría de la Producción. ahí se acerca y les pide cualquier cosa. Ahí para participar del programa, información Sí. sobre el programa de Huertas Sí. Urbanas. Si estamos en la oficina lo vamos a atender nosotros, si no Sí. ya después nos vamos a comunicar con el que se acerque. Fantástico, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más de Locas pero no tontas.